¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido este fin de semana? ¿Bien? ¿Sí? ¿Están contentos, hermanos? Sí. Me da mucho gusto verlos aquí. A Satanás y al mundo le interesa mucho, hermano, que no seamos participantes de la gracia de Dios. Eso le encanta, que nosotros no participemos de la gracia del Señor. Que nuestras vidas no tengan propósitos eternos. Que no tengamos parte en el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Satanás va a estar contento si nosotros cumplimos con esas tres cosas, si nosotros no nos involucramos en esto. ¿Qué significa menospreciar la oportunidad de ser parte del plan de Dios? Es una pregunta que nos debemos de hacer, porque a veces ponemos tanto énfasis en las cosas de esta vida, nos aferramos tanto a lo que ven nuestros ojos, que dejamos de ver las promesas espirituales. En el libro de Génesis, el capítulo 25, podemos darnos cuenta cómo Abraham recibió las promesas de Dios, las transmitió a su heredad, la transmitió a Isaac, y vemos también cómo Isaac lo transmitió a sus hijos. Ahora, cuando vemos la vida de Isaac, nos preguntamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál de los gemelos va a recibir la herencia? ¿Quién se va a hacer cargo de lo que viene de parte de Isaac, tanto en lo espiritual como en lo familiar? Ahora, hablar de esto, ¿qué importancia tiene para nuestra vida? Siempre que nosotros vamos a la palabra y la escudriñamos, bueno, cuando podemos hablar de las cosas que dice la Biblia, pues aprendemos, nos hacemos unos estudiantes de la Biblia, pero cuando podemos extraer el propósito por el cual esa escritura está ahí, entonces las cosas van a cambiar. En la porción de la escritura que vamos a estudiar, vamos a recibir esta mañana, vamos a conocer a un hombre que cambió la herencia espiritual por una satisfacción personal. Yo creo que ninguno de nosotros está de acuerdo con la vida de este hombre llamado Esaú. Sabemos quién es Esaú, ¿no? Entonces, ¿cómo un hombre que tiene todo, en un momento determinado se aleja para ser participante de las cosas divinas? ¿Cómo puedo llamar a este mensaje? Cuando nosotros cambiamos lo eterno por lo temporal. No es cuestión de que nosotros, digamos, o señalemos a Esaú, digamos, cambió lo espiritual por lo terrenal, sino que dentro de la vida de Esaú y dentro de la vida de Jacob, nosotros nos podemos identificar con ellos. El propósito de este mensaje en esta mañana es que nosotros podamos abrir nuestro corazón a la palabra de Dios para que podamos ser transformados, para que tengamos un corazón humilde que reconozca la necesidad de Cristo, para que seamos guiados en nuestra vida, para que podamos ser parte de los planes divinos y de sus propósitos en nosotros. Dios no escoge personas especiales para hacer esto. Dios no escoge personas super espirituales. Es más, van a ver ustedes qué es lo que Dios escoge. Pero vamos a examinar el texto, vamos a estar viendo Génesis del 25, del 27 al 34, pero vamos a empezar con el versículo 27. Y dice así, Génesis 25, 27, dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Aquí tenemos a dos gemelos, son diferentes en aspecto físico y en su forma de ser. A uno le gusta la cacería y a otro le gusta la casa, le gusta el hogar, le gusta estar adentro del campamento. Y el otro, él se salía del campamento y se iba a la cacería. Entonces uno es fuerte y es hábil en el campo y el otro se dedica a labores domésticas de campamento, posiblemente el pastoreo de ovejas. Uno le gusta la cacería, a otros el hogar, dijimos, ¿verdad? Pero aquí los padres, y esto es algo que nosotros muchas veces no notamos en historias que no son tan largas. Por ejemplo, con Abraham tenemos varios capítulos que dedica Génesis para ver la vida de Abraham. Pero aquí, en la vida de Isaac, no tenemos tanta información. Así que tenemos que navegar dentro de lo que tenemos para poder entender qué es lo que está pasando. Ahora aquí, lo primero que vemos en el versículo siguiente es que Isaac y Rebeca cometen un grave error como padres. Vamos a leerlo. Dice, versículo 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, de su cacería. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y es interesante ver aquí esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre necesita tener una razón. La mujer no necesita tener una razón. Isaac amaba a Esaú porque comía de su casa. Cazaba, agarraba un cabrito, lo preparaba, cocinaba bien rico. Su padre se deleitaba. Y como Isaac todo lo recibió, él estaba
acostumbrado. Estaba acostumbrado a recibir todo de gracia. Él es el ejemplo de la gracia. No pudo hacer una separación entre lo que recibía de gracia y en lo que tenía que dar. Y siguió recibiendo de su hijo y se agradó en su hijo y le gustó eso. No sabemos la razón por la cual Rebeca amaba a Jacob, pero le convino mucho porque a ella le daba oportunidad de amar a Jacob sin tener que justificarse, porque cada quien había agarrado el suyo propio. Aquí nos metemos a una situación que se llama favoritismo, por parte tanto de Isaac como de Rebeca. El favoritismo hacia los hijos, hermano, o hacia un hijo en especial, de cualquiera de los padres o de ambos, es uno de los grandes conflictos dentro de la familia. Es normal que nosotros los padres nos aboquemos por uno de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque genéticamente nos vemos reflejados en sus caracteres, en sus conductas, en su forma de caminar, en su forma de hablar, en la forma en la que se expresa, en la forma en la que hace los juicios. Pero cuidado, cuando esta preferencia se convierte en favoritismo, una predilección obstinada, hermanos, entonces es que empiezan a surgir los problemas. Ahora, esta actitud negativa puede llegar a los extremos. Cuidado cuando utilizamos a los hijos a nuestro favor, porque nos conviene. Aquí vemos a Isaac, que le convenía, Esaú, porque le cocinaba muy rico. Pero lo que estoy diciendo es cuidado, porque muchas veces nosotros utilizamos a los hijos como muleta. La mujer quiere irse a tener una buena reunión con sus amigas, pero el esposo quiere atención. Y entonces le dice, oye, el niño quiere ir al parque. Ah, no, pues llévalo. Y no, en lugar de irse al parque, se van a la casa de las amigas y ahí todo. Y le dice al niño, no, tú lo que me pidas, mijo, yo te lo voy a comprar. O sea, utilizamos a los hijos como escudo, como muleta, los usamos como árbitros dentro de nuestros pleitos, ¿verdad? En medio de una discusión. Mira, la niña está siendo testigo de lo que me estás diciendo. Ella va a crecer con esas cosas. O como instrumento de chantaje, ándale, hazlo. Y le voy a decir a los muchachos cómo me tratas. O como medio de intimidación, si te sales de la casa no me vuelves a ver, y menos a tus hijos. O los niños de corre, ve y dile, ¿no? Ya llegué, dile a tu mamá que ya llegué. Mamá, que dice mi papá que ya llegó. O dile que qué bueno. Oye, dile que tengo hambre. Oye, mamá, dice mi papá que tiene hambre. O dile que la comida está en el refrigerador, que se la caliente. No hay comunicación en la casa, no hay confianza y lamentablemente los hijos vienen a ser receptáculo de todas estas cosas. Bueno, algo parecido estaba pasando en la familia de Isaac. Esto lo que nos está mostrando y lo que vamos a ver más adelante es que no había una relación ideal entre Rebeca e Isaac. Este tipo de circunstancias los llevó a vivir momentos bastante tristes y a vivir en la sombra de lo que después se formó como el conflicto más grande en su familia. Génesis 27, del 5 al 10. Dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, y le dijo, he aquí yo he oído a tu padre que habla con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en la que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme ahí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Aquí había un problema. Había una razón muy fuerte por la cual Rebeca quería que la bendición la recibiera Jacob. Dios le había hablado a ella. Pero parece ser que entre Isaac y Rebeca nunca se compartió esta información. Nunca. Entonces aquí hay un conflicto. Isaac quiere bendecir a su hijo, pero a cambio de la comida. Le dice, ve y prepárame el guiso que des, y después de que me lo traigas, entonces yo te voy a bendecir. Ella, en lugar de tener un diálogo con su esposo, oí que tu papá le estaba diciendo esto a Esaú, y él se va a ir a la cacería. Mientras, tú vas y me traes 2 cabritos de las cabras. Yo los voy a preparar como los prepara él. Y vamos a hacer un guiso que le va a encantar a tu papá. Y como Isaac estaba ciego, hermanos,
Entonces le vas a decir esto y esto y esto y esto. Bueno, hicieron todo una cosa. Ahora, pero lo que estamos viendo aquí es la condición de este matrimonio. Vivían vidas distintas y tenían muy poca comunicación entre ellos, ¿no? Dice el versículo 5 del 27, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar lo que había de traer. Entonces aquí hay un ambiente de engaño y de mentira. Que obviamente esto no trae bendición a la familia. Esto genera conflictos y problemas en nuestros hijos. Nosotros vivimos al día y nos decimos, no, pues ya va a pasar. No pasó nada. Sí pasó. Se quedó ahí, se quedó en el corazón de la familia, se quedó en el corazón de los hijos. Va a tener repercusiones en sus vidas. ¿Por qué? Porque los hijos obviamente están recibiendo todo lo que pueden de sus padres. Es la forma natural, divina, en la que Dios permite que las generaciones vayan avanzando en este mundo, a través de la enseñanza, no solamente oral, sino a través de la enseñanza visual, a través de lo que oyen, de lo que ven dentro de la casa. Bueno, entre el versículo 27 y 28 hay muchos años de diferencia, pero el amor de los padres a los hijos se intensifica en una forma muy desigual. Fíjese, dice el versículo 27, 25-27, dice, y crecieron los niños. Aquí nos está diciendo, pasaron muchos años. Y crecieron los niños, ya no son niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Ahora aquí nos encontramos en el versículo 28, dice, llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Yo creo que de alguna forma, tal vez al ver a los bebés, uno fuerte, uno rudo, uno con características deportivas y guerrero, y al otro tal vez no tan físico, pero Dios le había dicho, ¿sabes qué? El mayor servirá al menor. Dios le había dicho a Rebeca. Y eso lo guardaba en su corazón. Y decía, yo tengo que protegerlo. Cuidado, hermano, cuando Dios te habla a ti en el matrimonio, esposa, y tú no se lo compartes a tu esposo. Tú te lo guardas dentro de tu corazón. Igual, hermano, tienes que compartir las cosas con tu mujer. Las cosas que Dios nos da es para el matrimonio. Dios se glorifica en el hogar. Dios se glorifica en la pareja. Y ya como dijimos, Isaac tenía una razón para favorecer a Esaú. ¿Por qué? Porque le favorecía, le daba de comer, le servía, le daba un servicio. Y Rebeca amaba a Jacob, por lo que ya estamos diciendo. Pero aquí podemos ver un contrato silencioso entre Isaac y Rebeca. Yo te dejo que favorezcas a Esaú y tú no te metes conmigo en cuanto a mi preferencia por Jacob. Tú no te metes en mis cosas, yo no me meto en las tuyas, ¿no? Yo me hago de la vista gorda y tú te haces de la vista gorda también. Ahora, este tipo de contratos existe en nuestras casas, hermano. Existe en nuestros hogares. Tenemos este tipo de situaciones donde dejamos pasar algo porque a nosotros nos dejan pasar otra cosa. Y mejor no le tocamos aquí porque viene esto y entonces me reclaman esto y mejor sigo adelante porque yo estoy a gusto con lo que estoy haciendo. Eso puede traer beneficios temporales, pero realmente va a provocar conflictos permanentes en la vida de toda la familia. Ahora, el problema es que ahora el gobierno de la familia, hermano, ya no está bajo la autoridad de Dios en la cabeza, que es Isaac, sino opera bajo un contrato de oscuridad y de permisibilidad que definitivamente está dañando a la vida de sus dos hijos. Vamos a ver este gran conflicto. Habían abierto las puertas para el distanciamiento y la rivalidad entre hermanos, y en este versículo podemos ver, hermanos, es un conflicto grande. Vamos a ver lo que dice el versículo 29 y 30, los dos versículos 29 y 30. Dice, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom quiere decir rojo. Ahora, este versículo es el preludio de una situación crítica en la relación entre ellos dos. Jacob, que habita en tiendas, preparó un potaje, algo bien rico, como unas lentejitas, todo lo que tiene que ver con los frijoles y con las lentejas. A mí no me gustan las lentejas, hermano, pero cuando las está preparando mi esposa huelen tan rico. Digo, ¿qué estás cocinando? Lentejas.
Pero sí me las como, ¿no? Sí me las como. Pero tiene un olor tan particular que viene este hombre de la cacería y le dice, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Él hace un pedido a su hermana, le dice, oye, ¿sabes qué? Estoy cansado, estoy hambriento, dame de comer. Jacob, que su nombre quiere decir usurpador, trae algo en su corazón. Desde pequeño, ustedes saben, cuando nacieron, cuando salieron del vientre, Jacob salió con su mano en el talón de Esaú. Lo quiso jalar para que no naciera primero. Desde ahí vino este conflicto. Esaú había sido el primogénito, pero Jacob amaba la primogenitura. Él quería ser primogénito desde el nacimiento, desde el vientre. Y hoy encuentra una situación donde su hermano está fuertemente atrapado y atraído por el plato que su hermano había cocinado. Y me imagino que la insistencia fue tanta que Jacob aprovechó la situación para decirle, ¿sabes qué? Vamos a hacer un trato. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Ándale. O sea, ahí está Jacob aprovechando el momento y la situación. Ahora, no sé, la Biblia no nos dice que había testigos, pero yo creo que hubo un juramento y tal vez hubo personas que lo vieron. Pero sabemos, hermano, que se está hablando de algo tremendo. Para ti y para mí tal vez la primogenitura no tiene mucho significado. No se trata nada más de una doble herencia. La ley decía que los primogénitos recibían doble herencia. Por ejemplo, si eran 7 hermanos, dividían la herencia entre 8 y entonces al primogénito le daban la octava parte aparte de su propia parte. O sea, recibía el doble de la herencia. Si eran 3, la dividían entre 4 y la cuarta parte se la daban al primogénito. Entonces no era solamente el punto de la herencia doble de los bienes materiales del padre, sí, y de la autoridad sobre la casa. Se trata de que Jacob, de alguna manera, Dios le había indicado lo que significaba la primogenitura. La había visto, la había oído las historias de Abraham, de Isaac, la historia entre Isaac y entre Ismael. Y él sabía que la primogenitura determinaba no nada más las herencias, no nada más los beneficios materiales, sino que se trataba de ser parte del pueblo de Dios. Nada más uno de ellos dos iba a ser parte del pueblo de Dios. El otro no. Uno iba a recibir la tierra de Canaán, otro no. Uno iba a ser bendición para todas las familias de la tierra, con un descendiente que cumpliría la profecía de Génesis 3:15, o sea, la venida del Salvador. Y el otro no. O sea, la primogenitura estaba representando todas estas cosas y Jacob acaba astutamente pidiendo la primogenitura a cambio de un platito de lentejas, un potaje. Entonces, ¿qué es lo que estaba pidiendo Jacob? Estaba pidiendo un acuerdo que no se podía discutir, algo que era vinculante a algo divino y que al aceptarlo, Esaú tenía que respetarlo, porque le estaba pidiendo no solamente que se la vendiera, sino que lo juramentara. Y yo asumo que había gente que estaba testigo. Ahora, acuérdense que el nombre de Jacob quiere decir ¿qué? Suplantador. Era un hombre muy astuto, muy oportunista, que sabe aprovecharse de la situación y de la condición desfavorable de la persona que tiene enfrente. Ese era Jacob. Sin embargo, a pesar de todas las cosas malas que nosotros podemos ver en la vida de Jacob, podemos ver algo que sí es bueno. Para Jacob sí significaba algo importante recibir las promesas espirituales dadas a Abraham y a Isaac. Esto es algo bien importante, hermano. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no tenemos un corazón para Dios. Y Dios lo da, Dios lo ve y Dios lo sabe. Pero hay quienes tienen un corazón para el Señor y aman a Dios. No, a lo mejor su amor a Dios no va de acuerdo con su forma de ser. Pero Dios ve el corazón. Y Dios vio el corazón de Jacob. Y dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Nosotros nos podemos esforzar por tratar de demostrar que amamos a Dios, pero en el fondo no lo amamos, amamos otras cosas.
Cuando tenemos la oportunidad de hacer lo que se nos da la gana, lo hacemos. ¿Por qué no tenemos un corazón para Dios? Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar. Ahí es donde tenemos que buscar. Jacob era un hombre que sí estaba interesado en la herencia familiar, pero su forma de ser, humanamente, como abusivo, como oportunista, refleja que quiere ser parte de las promesas, pero de la forma equivocada. Ahora, no se puede justificar lo que hizo Jacob. Los errores de él no los podemos justificar, como Dios tampoco los va a justificar. De hecho, hermano, todos los errores que Jacob cometió los tendrá que afrontar en la escuela de la disciplina de Dios. Dios no se queda con nada, Dios no pasa por nada. O sea, Dios no castiga a sus hijos. Amén. Dios los disciplina. Y cuando tú estás haciendo algo que no es de Dios, algo que es incorrecto, es Dios el que te va a meter a la escuela. Es Dios el que te va a disciplinar. Es Dios el que te va a enseñar. Hay algunas cosas que hacemos que no tienen consecuencias inmediatas o no tienen ninguna repercusión, pero como quiera nosotros vamos a aprenderlas. Hay otras que, aunque nosotros entendamos que cometimos un error, las consecuencias nos acompañarán por el resto de nuestras vidas y tendremos que vivirlas y sufrirlas. Entonces, ¿quién había sido escogido para ser el heredero espiritual? El primogénito era el que tenía el derecho sobre todas estas cosas. Dios se lo había dicho a Abraham. Y te das cuenta que el primogénito no fue el que recibió la promesa, hermano. Porque Isaac no era el primogénito. ¿Quién era el primogénito? Ismael. Ismael fue el primogénito. ¿Se acuerdan? Isaac fue el segundo. Y aquí, Esaú era el primogénito, pero la promesa se fue al segundo. Hay una relación tremenda entre lo que es Esaú y lo que es Jacob, porque de alguna manera Esaú representa todos los privilegios, todo lo que está ahí. De alguna manera nosotros nos damos cuenta que el pueblo de Israel es el privilegiado, es el que tiene el derecho de recibir la gracia, de recibir la palabra, de recibir el evangelio. Pero Dios no escoge a Israel, escoge a la iglesia. ¿Amén? Son analogías que están aquí y que las podemos ver. Ahora, ya Dios le había dicho, como lo mencionamos anteriormente, le había dicho a Rebeca que Jacob iba a ser el heredero. Ahora, Jacob se parece tanto a nosotros, hermano, ¿verdad? Porque a veces queremos ayudar a Dios, queremos darle una ayudadita para que logre sus propósitos. Y cometió exactamente el mismo error Jacob que el que cometió Abraham, el mismo. Abraham había recibido la promesa de que un hijo iba a ser heredero y no tenían hijos. La señora era estéril. Y entonces se les ocurrió que se acostara con una de las siervas, con Agar, y de esta manera ayudar a que Dios cumpliera su propósito. Hermano, a Dios no lo puedes ayudar, a Dios no lo puedes avanzar, a Dios no lo puedes apresurar, no se puede. Dios te va a enseñar eso. Y aunque nosotros vemos solamente la historia, sabemos con toda claridad que Dios, sin que Jacob hubiera hecho nada, sin que Rebeca hubiera hecho nada, la promesa que Dios le había dado a Rebeca se cumpliría como Dios lo había designado. Amén. Esta promesa era una promesa tan cuidada, hermano, ¿verdad? Porque era formar un pueblo nuevo. Hasta ese momento solamente había Abraham, se había muerto, y solamente quedaban 2 hijos. Pero la promesa seguía. O sea, seguía adelante. Se formaría un pueblo nuevo. Se heredaría lo que Dios prometió de la tierra de Canaán, de donde pusieran la planta de sus pies, todo eso iba a ser de ellos. Que todas las naciones de la tierra iban a ser benditas en él. Veamos lo que dice el versículo 25-23. Esto lo está diciendo a Rebeca. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces, basándonos en esta promesa y en esta palabra que Dios le había dado a Rebeca, Jacob no tenía que luchar para buscar con sus propias fuerzas la primogenitura. Yo no sé
¿Qué es lo que pasó? No sé si de alguna manera Rebeca influía y le decía, qué lástima que tú no eres el primogénito, cómo me hubiera gustado que hubiera sido el primero. Tú estás atento de las cosas que pasan aquí en el campamento, tú estás al tanto de la herencia de tu padre. Esaú es un desobligado, se la pasa afuera, se la pasa con los amigos, se la pasa cazando, no pone atención a las cosas de tu padre. No sé si hubo una influencia así, pero lo que sí sé es que Jacob decidió de alguna manera u otra obtener la primogenitura y no hubo quien le enseñara a esperar en la providencia de Dios. Abraham era un hombre de fe, el padre de la fe. Y si Abraham hubiera tenido contacto con Jacob, le hubiera enseñado, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Hay que esperar en el Señor. Si él hubiera entendido, si ella hubiera sabido que Dios quería comunicarle a Isaac. A lo mejor Isaac era una persona que no tenía mucho cuidado. No vemos a Isaac constantemente orando a Dios, buscando a Dios como lo hacía Abraham. Y Dios le habló a su esposa, tal vez para que su esposa le hablara a él y le dijera, hey, porque muchas veces Dios habla a ustedes, hermanas, y ustedes tienen la responsabilidad divina de hablarle a sus maridos y decirles, tal vez si ellos están en otro mundo, o están en otra cosa, o no ponen atención a las cosas que son del Señor. Pero haces un contrato secreto, dice, bueno, que él haga lo que quiere y yo hago lo que quiero. O yo uso esto para que hagamos esto y esto y esto y esto. Y se pierde la promesa, se pierde lo que Dios quiere hacer en el matrimonio, hermano. Y ese fue un error, un grande error. ¿Por qué? Porque no hubo quien enseñara a Jacob que es Dios providencialmente el que hace su voluntad, el que hace las cosas, el que cumple su propósito. Si pudiéramos entender que Dios no necesita de nuestra ayuda para nada, hermanos. Si pudiéramos entender que la mayoría de las veces que hemos fracasado ha sido porque hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza en nosotros mismos. Qué hermoso es esto. Yo creo que si hubiéramos entendido esto, hubiéramos doblado nuestras rodillas pidiendo al Señor misericordia para que hiciera las cosas de acuerdo a su voluntad. Pero somos tan inteligentes, somos tan espirituales, sabemos tanta Biblia, conocemos tantas cosas, tenemos tantos años en el Evangelio, que nosotros tomamos las decisiones, nosotros decimos, no, esto es lo que a mí me conviene. Aunque oigas a veces una palabra de Dios aquí en la iglesia, dices, no, ese rollo del pastor. Pero mi trabajo es como el de Rebeca, hermano. Si tú no estás atento y no estás pendiente, yo te tengo que decir lo que Dios tiene para tu vida. Nosotros deberíamos de esperar en Él, en el sí y en el no. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un Dios, hemos fabricado un Dios que está hecho a nuestra medida. Se ha tergiversado tanto la fe. Van tergiversando nuestra mente y van carcomiendo nuestra relación con Dios y dejamos de depender de Dios, que Él decida. Y si Él dice no, amén. Y si Él dice sí, amén. Esa es la fe. Que Dios haga su voluntad. Esa es la fe, que la voluntad de Dios, como sea, como me guste o no me guste, es lo mejor que me puede pasar. ¿Cuánto daño, cuántas heridas, cuánto tiempo perdido hubiéramos evitado en nuestra vida si nosotros pudiéramos hacer esto? Y ahora Jacob tiene que aprender a través del dolor, tiene que aprender a través de heridas profundas en su vida, las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Él. Lo importante que son los propósitos divinos. Y ahora Jacob, ahora que decide casarse, ya en la escuela de la disciplina, se encuentra con alguien más astuto, con alguien más oportunista, con alguien más usurpador que él mismo. Y se llama Labán, su suegro. Y ya algún día veremos la historia de Labán y de Jacob, ¿verdad? Pero lo barrió. Se enamoró de una chica, de su hija, Raquel. Y le dijo, ¿qué le vas a ofrecer? ¿Qué le ofreces? Él venía huyendo de Esaú, porque Esaú, bueno, me estoy adelantando la historia, pero Isaías había prometido matarlo, por todo lo que pasó, lo que vamos a ver ahorita. Y le dijo, no, pues entonces, ayúdame aquí en el campo, trabájame unos añitos, unos 7 añitos, y junta suficiente dinero para casarte con Raquel.
Y pues como enamorado 7 años no es nada. Bueno, Jacob hizo casi lo mismo. Y trabajó 7, y vino la boda, y se casaron. Y después vino la noche nupcial, la noche de bodas. Y como ya andaba medio entrado acá en copas, Labán le cambió a la novia. Y le puso a Lea. Y las costumbres decían que primero se tenía que casar la que tenía más edad. Y cuando se da cuenta le dice, ups, no te preocupes, trabájame otros 7 años y te doy a Raquel. Vemos que Dios empieza a tratar a Jacob, porque a veces tenemos un argumento para defendernos de parte de nosotros mismos. Ese mismo argumento Dios lo va a usar para enseñarnos. Qué bueno, qué a gusto es poder aprender las cosas del Señor aquí, sentados, recibiendo la palabra del Señor. Pero a veces, yo lo digo por mí, yo no he aprendido todo aquí. Yo he tenido que aprenderlo allí en esa escuela, en la escuela de la disciplina de Dios. Entonces, Jacob, el oportunista, el hombre que tenía la respuesta para todo, de repente recibe la túnica ensangrentada de su hijo, aparentemente devorado. Tuvo que vivir con ese dolor del hijo muerto, que no había muerto, era José. Pero los hijos, por la envidia que tenían de José, castigaron a su padre con ese problema, porque le había dado una túnica de colores y a los demás no les había dado ese privilegio. Y ahora el usurpador, el oportunista, tenía que pasar por estas cosas. Y así Jacob tuvo que recibir estas lecciones. Ahora, seguimos con nuestro relato. Génesis 25, versículo 32 dice, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Si yo lo que quiero ahorita, hermanos, es un plato de lentejas. Porque ahorita tengo hambre, porque ahorita estoy débil, porque ahorita necesito ese plato. La primogenitura, ¿para qué me va a servir? ¿Con qué se come? ¿O cómo me tapo con ella? ¿Has pensado así alguna vez, hermano? Dios tiene algo para ti. Y tú dices, al fin que Él es bueno, su misericordia es para siempre. Ese versículo a mí me da tristeza, hermanos, la verdad. Jacob era oportunista y no obraba bien, pero Esaú era peor. Jacob tenía en su mente al Señor y tenía el corazón y el deseo de ser parte de la promesa espiritual que Abraham había recibido de parte de Dios y que se le había dado a su padre terrenal Isaac. Pero Esaú era un hombre que deshonra totalmente la herencia de la familia. Lo que Dios le está dando, lo desecha. O sea, hasta aquí en la historia, Esaú era el primogénito. Esaú era el que iba a recibir la herencia y la promesa, hasta aquí. No sabemos el contexto y no sabemos las cosas, pero lo que sí sabemos, hermanos, es que Esaú no quiso ese tipo de bendición. Este hombre, Esaú, valiente, fuerte, que no tiene temor de Dios ni de su padre Isaac. Las promesas de Dios valen nada, porque él tiene hambre, él tiene deseo de comer. Y digo que es triste porque muchas veces nosotros anteponemos nuestros gustos, nuestros deseos, las cosas que queremos hacer, por lo que Dios tiene para nuestra vida, por lo que Dios tiene para nosotros. Esaú está dispuesto a perder su primogenitura por su esclavitud a la necesidad física, al deseo de tener un plato de comida. A veces hablamos de la disciplina del Señor y digo, vamos a entrar, o estamos entrando, o ya estamos en la escuela de la disciplina. Pero hay cosas que se pueden evitar. Hay cosas que se pueden evitar cuando nosotros decidimos disciplinarnos en el Señor. Cuando nosotros decidimos, Señor, me cuesta trabajo y sé que tengo esto y quiero esto y deseo esto, pero Señor, en tu nombre voy a dar el primer paso y voy a hacer lo que me estás pidiendo. Y ahí vas aprendiendo, y ahí vas entendiendo la gracia de Dios, ahí Dios va supliendo lo que te hace falta, ahí vas conociendo al Señor. Pero si nunca practicas esto, nunca vas a conocer al Señor, nunca.
Y va a llegar un momento en el que tu vida va a tener un antes y un después. Y estoy hablando después de Cristo. Va a tener un antes yo era así, antes yo vivía así, y ahora ya soy así. Qué pena, hermano. En la escuela del rigor, tengamos que aprender estas cosas. Cuando Dios nos quiere enseñar en la gracia y a través del sufrimiento de otras personas como Esaú, lo que podemos evitar en nuestra vida. Esaú solamente tiene ojos para saciar sus necesidades temporales. He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Esaú es la muestra de aquella persona que para él no hay más motivos, no hay más vida que lo que él quiere y lo que él desea. Ahora, las promesas son espirituales. Dios está formando un pueblo de Abraham e Isaac. Y dijimos, ¿quiénes van a recibir la tierra, ser el pueblo escogido? Y la gracia de Dios, experimentarla y bendecir a todas las familias de la tierra, es algo que no se puede comparar con nada. La posteridad, hermano, a veces no entendemos, pero qué bendiciones que nosotros podamos ver nuestra posteridad. Nosotros no tenemos a veces noción de eso. Vivimos como cristianos. Yo soy cristiano, yo tengo a Cristo, yo amo a Cristo. A mí me importa muy poco lo demás. El efecto que tenga en mi vida familiar, en mis hijos, no importa. Hermano, tu generación puede ser cortada por falta de principios, por falta de valores. Tú te vas a ir al cielo y cuando llegues allá no vas a encontrar a nadie de los tuyos, porque no tuviste posteridad, porque no dejaste siembra, porque no dejaste principios, porque no permitiste que el Señor siguiera adelante glorificándose en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos y en los demás. Entonces, Jacob, aunque con métodos equivocados, de alguna manera pone los ojos en las cosas invisibles y las cosas que vienen en aquella promesa. Vamos a ver, fíjense lo que dice Hebreos 12, del 16 al 17. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Qué triste es cuando llegamos a momentos de nuestra vida donde el arrepentirnos ya no va a cambiar las cosas. Hay un tiempo en el que las cosas tienen reversa, en que las cosas se pueden corregir. Pero pasando de cierto límite, llegamos al punto de no reverse. Y Dios nos perdona, y Dios nos bendice, pero aquello ya quedó así. Así dice, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aquí la verdad es que Esaú profanó la primogenitura por un caldo. Cambió lo eterno por lo temporal. Versículo 33 del 25. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. O sea, Jacob le dijo, júramelo. Y aquel dijo, te lo juro. No solamente se la vendió así nomás, sino con juramento. No perdió el tiempo ante la debilidad de su hermano. Le pide que renuncie a su primogenitura y que lo jure. Jacob sentía que había logrado su propósito. Esto que es algo que es intangible, como la compra-venta de una primogenitura, tiene que ver en el engaño que se perpetra en la vida de Isaac. Isaac es engañado. Rebeca y Jacob sienten que tienen la autoridad para violar el corazón de Isaac, porque de antemano hubo un contrato de compra-venta de la primogenitura. Versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Se fijan cómo la palabra menciona varias veces? Así menospreció la primogenitura. El trato ya había sido cerrado. Jacob da pan, da lentejas y Esaú se las come. Es una manera también de cerrar tratos, ¿no? Se cierra tratos con comidas. Aquí se cerró con una comidita y con un juramento. Ahora, vamos a terminar, hermanos, ¿no? Hay muchas aplicaciones en esta parte de la palabra, ¿no? Mucho que nos toca a nosotros. Sobre todo acerca del desprecio de la herencia que el Señor tiene para nuestra vida. Todos nosotros, y empezando por mí mismo, necesitamos cambiar. Necesitamos ser transformados por el Señor. ¿Qué puedo yo aprender de Jacob?
que el no esperar en el Señor va a producir un dolor en mi vida. Hacer las cosas a mi manera me va a llevar a la disciplina correctiva del Señor. Digo, qué bueno que Dios nos discipline, que nos corrige, pero a nadie le gusta la disciplina, hermano. No dicen, ay, bueno, cuando haces algo malo, cuando estás chico, dices, ay, mi papá me va a disciplinar, déjame, ahorita vengo, voy a la disciplina. Aquí está, papá, de este lado. No, nadie quiere la disciplina, nadie la quiere. Viene a nuestra vida. Y no es que Dios te esté castigando, es que viene. Hay tantas cosas, tantos errores, tantas cosas que dejamos, que olvidamos. Fuimos necios, tercos. Dios nos habló de una manera, de otra, y no hicimos caso. Y entonces viene la escuela, viene la vida y viene la enseñanza de Dios. Jacob tiene cosas buenas, sí, claro que sí. Quería ser parte de la promesa del Señor y la anhelaba con todo su corazón, pero no honraba totalmente al Dios de las promesas. Tiene una actuación deplorable, recurre a sus habilidades de extorsionista, de mafioso, de oportunista, que se le sabía de todas, y prefiere utilizar su astucia en lugar de darle oportunidad al Señor de mostrar sus maravillas cuando Él obra a su tiempo. ¿Cuánto nos parecemos a Jacob, hermano? No cuántos nos parecemos a ti, no cuánto nos parecemos nosotros a Jacob. ¿No notas que nuestra vida está llena de episodios donde no hemos esperado lo suficiente en Dios? Más bien en nosotros, en nuestras habilidades. Hemos hecho las cosas a nuestra manera. Yo creo que si hay un himno que le pudieran poner a Jacob es My Way, a mi manera. No es por Frank Sinatra, sino por Jacob. ¿Cuántos sueños, cuántos propósitos hemos tratado de alcanzar a nuestra manera? Pisando las leyes, pisando los contratos, pisando lo establecido, solamente por salirnos con nosotros. ¿Cuántas veces hemos desechado la gracia del Señor para salirnos con la nuestra? Jacob fue un usurpador contra su propio hermano. Abusó de una condición crítica en la que Esaú estaba completamente débil. Aunque era un hombre fuerte, era un hombre rudo, lo encontró en su debilidad y supo cómo atraparlo. Lamentablemente su deseo grande de ser parte de las bendiciones de Dios se opacó por sus métodos injustos e inapropiados. ¿Cuántos de nosotros nos hemos manchado nuestro corazón con métodos de astucia para tener trabajo, para tener dinero, para tener un ascenso, para lograr una posición, para hacer un negocio, para emprender algo nuevo? Pero no a la manera de Dios, sino con métodos y formas que no son transparentes a los ojos del Señor. No creemos que Dios nos va a ayudar. Si tenemos que darle un empujón, tenemos que ayudarle. Y lamentablemente con el tiempo vemos las consecuencias. Vemos los problemas. Muchas veces, muchas de las cosas que estamos viviendo hoy es precisamente por eso. Es precisamente por esa situación. No solamente nos hemos manchado, sino que hemos manchado el nombre del Señor, de quien estamos dando testimonio. Eso es lo que la gente oye, escucha y ve a través de lo que vivimos. Dejemos que el Señor se encargue de nuestro sustento, del pan de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestra vestimenta y de todas las cosas que necesitamos. Ahora, no estoy diciendo que no vayas a trabajar, hermano, ¿verdad? Estoy diciendo que pongas tu fe en el Señor para que Él te guíe, para que te dé sabiduría, para que no te ensucies en tareas tan nobles como llevar el pan a tu esposa y a tus hijos. ¿En qué has puesto tu corazón para lograr? ¿Cuál es el precio que le has puesto a tu progreso, a tu prosperidad? Te aseguro que no vale la pena hacerlo sin el Señor. Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero deleítate. Vivamos como creyentes que deseamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Él dice que va a conceder las peticiones de nuestro corazón, pero deleitémonos. ¿Cómo me puedo deleitar en el Señor? Ese es otro sermón. Eso no quiere decir que es un cheque en blanco para lo que yo quiera. No, me deleito en el Señor, vengo al servicio, alabo al Señor, me deleito en Él. Ahora sí, Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Lamentablemente hay lugares donde se predica esto. Deleitarse en el Señor es conocerlo a Él. Es saber qué es lo que Él busca, qué es lo que Él quiere, qué es lo que pretende con nuestra vida. Si tú te deleitas en las cosas de Dios, no vas a hacer cosas contrarias a lo de Dios. Y Él va a cumplir los deseos de tu corazón. Si esto lo hubiera entendido Jacob,
hubiera evitado el dolor que vino a su vida, la disciplina de la que ya hablamos ya. Aprendamos a dejar nuestra vida en las manos del Señor y todos los aspectos que están en ellos, probemos a Dios, démonos cuenta que es real, que vive, que no es un Dios de domingo, que no es un Dios de sermón, que es un Dios de todos los días, que es un Dios que quiere que lo probemos, que lo conozcamos, que experimentemos su gracia, su poder, su amor, que nos vayamos enamorando día a día de Él, de lo que hace. Pero ¿cómo lo vas a conocer si estás en contra de Él? Si haces las cosas que no debes de hacer, si vives de acuerdo a tu agenda, y si Dios se somete a tu agenda, entonces eres muy cristiano. Pero en el momento que Dios se sale de tus pretensiones, se te acaba lo de cristiano. Entonces nunca vas a conocer a Dios, nunca vas a experimentar al Señor. A veces nos encaminamos en tanto esfuerzo, hermanos, que realmente no le dejamos nada a Dios. La gloria de Dios es ver a Dios obrando. Dios se glorificó, Dios hizo esto. Ese evangelio de la prosperidad, hermanos, que se predica lamentablemente en muchas iglesias, ha hecho mucho daño a la gente. No estoy diciendo que el cristiano no deba prosperar, no estoy hablando de eso, sino que nosotros pongamos la prosperidad como la muestra de que Dios está con nosotros. Hay iglesias donde si tú eres pobre no eres cristiano, si tú eres pobre no tienes la bendición de Dios. Que Dios nos permita mantener el mensaje sano de la palabra. El mensaje cuando está levemente disfrazado de que debes de cumplir con tus sueños, de que Dios está ahí para ayudarte, para que lo logres, de que eres un conquistador, de que debes luchar para alcanzar tus metas. Ese no es el mensaje de la Biblia, hermano. El mensaje de la Biblia es de sometimiento, de rendición, de humildad. La soberbia nos impide experimentar a Dios en nuestra vida. Y el Señor dice, humíllense para que sean exaltados, para que puedan conocer. ¿Por qué? Porque el soberbio cree que es mejor que los demás. Porque el soberbio cree que no es el único que puede decir las cosas. Pero Dios es el que habla. Y cuando Dios te habla a tu corazón, tú tienes que oír su voz. Tú tienes que escucharlo. Y tienes que humillarte delante de Él y someterte a Él. El Señor no estaba buscando un ganador entre la lucha entre los dos hermanos. Estaba buscando un corazón humilde. Y Dios se procuró el corazón humilde de Jacob porque Él tenía mucho tiempo para trabajar con Él. Acuérdese, hermano, Jesucristo no vino de Caín, sino vino de Sem. Cristo no vino de Nacor, ni de Harán, sino de Abraham. Cristo no vino del fuerte Ismael, sino del tranquilo Isaac. Cristo no vino del hombre valiente y cazador, Esaú, sino del penitente y arrepentido Jacob. Cristo no vino de los 7 mayores hijos de Isaí, de los más fuertes, más guapos, más hermosos, sino del menor. El que vivía relegado, el que no vivía en la casa, el que vivía allá y cuidaba las ovejas, David. Cristo no vino del hijo mayor de David, vino del más pequeño. Porque Dios escoge el corazón del hombre. Y aunque la ley, aunque las leyes, las reglas y todo digan que esto debe ser de tal manera, cuando Dios ve el corazón de una persona que se aboca a Él, que lo desea, que lo quiere, Dios se enamora de esas personas. Y te damos gracias, Padre, en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo, Señor, que esta palabra, Señor, nos permita crecer, Señor, apreciar tu gracia. Señor, permitas que menospreciemos lo que tú nos ofreces, lo que tú nos das. Que no tengamos en poca cosa, Señor. Que no lo pongamos a nivel de la vida social o de las fiestas o de esto o del otro, Señor. De las riquezas, del dinero, de etcétera, Señor, de la popularidad, sino que pongamos por encima de todas las cosas lo que tú nos das, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos.